Si usted va conmigo a su Biblia, y me gustaría que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, vamos a leer un versículo que es el versículo 35. En esta parte de la palabra de nuestro Dios, que es un versículo muy conocido, nos enfatiza lo grandioso de la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 35, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. La palabra del Señor nunca pasará. Y es importante que nosotros reconozcamos el valor de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Este libro que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestra posesión, ha sido un libro que durante muchos años ha sido perseguido, incluso ha sido quemado, incluso ha sido tirado. Pero nos damos cuenta que a través de la historia, la palabra de Dios aún sigue en nuestras manos. Y es más, ahora con mucho más poder, cualquier persona que realmente quiera tener la palabra de Dios tiene la posibilidad de tener en sus manos. Y mucho más en este continente en el cual estamos nosotros. Así que le agradecemos a nuestro Dios por este libro tan maravilloso. Gloria a Dios. Ciertamente que algunas personas dicen que es una recopilación de libros. Y en realidad eso sí, es una recopilación de libros, pero no simplemente libros, sino libros inspirados por el Espíritu Santo para cada una de aquellas personas que se dejaron usar por el Señor. Durante muchos años, la iglesia ha sido bendecida a través de la palabra de nuestro Dios. Y desgraciadamente, siempre ha habido una persecución. Quizá hoy no habrá una persecución física de que alguien le quiera arrebatar la palabra de Dios de sus manos, pero existe otra persecución que sin darnos cuenta nosotros los seres humanos hemos caído, que es la monotonía. Algunos de nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no la valoramos y viene trayendo el mismo resultado. Mientras no valoremos la palabra de nuestro Dios, no puede hacer un efecto en nuestra vida. Así que es muy importante que nosotros valoremos la palabra de nuestro Dios. Demos valor a la palabra de nuestro Dios. Miren, usted y yo sabemos que a través de la palabra de Dios podemos ser salvos. Amén. Le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren ser salvos? Amén. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Amén. Bueno, si hubiese alguien aquí que no es salvo, déjeme decirle que este es el único medio para poder ser salvo. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. Dice que para que nosotros seamos salvos necesitamos tener fe. Amén. Pero también añade que no podemos tener fe si no es por la palabra. Así que nos da el resultado de que si nosotros no obedecemos la palabra, no creemos la palabra, no podemos tener fe. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, desde el instante que Dios inspiró su palabra a través de Moisés, que fue aquel personaje o aquella persona que Dios usó para traer los primeros 5 libros a este mundo a través de los escritos que Él dejó, siempre se ha empeñado Jehová Dios en que el ser humano lo valore, lo entienda, lo aprenda, lo escudriñe. Hay muchas personas que están en las iglesias, pero no dan importancia a la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver al transcurso de este tiempo que lo que realmente es importante es la palabra de Dios. Es importante cantar, es importante congregarnos, es importante participar, pero lo más importante es valorar la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que usted y yo vayamos por favor a nuestra Biblia, en el libro de Deuteronomio, su capítulo 6, versículo 6. Dice así el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Repetir es enseñar, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Las atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire la importancia que Jehová Dios le da a su palabra, y la importancia que Dios le da a enseñar la palabra, a compartir la palabra.
Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos hemos adoptado como cosas prioritarias, que en realidad no son prioritarias. La prioridad para nosotros, y más como nosotros que somos cristianos, es compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Es la prioridad. Les queremos dar un buen carro, les queremos dar buen estudio, les queremos dar todo lo que ellos poseen en este instante, pero se nos olvida que hay algo que es prioridad, es la palabra de nuestro Dios. Es la única que nos va a salvar. Ni el videojuego, ni el celular, ni ir a la universidad, nada de eso les va a salvar. Aunque indudablemente que el estudiar es importante, no estamos diciendo que no es importante, pero lo más importante es la palabra de nuestro Dios. En ese mismo libro, pero en el capítulo 31, si usted va conmigo, vamos a leer algunos versículos también, que básicamente nos repite lo que nos está diciendo este capítulo que hemos leído. Dice así: y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel al oído de ellos, y harás congregar al pueblo. Note lo que dice: varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan, que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde vais a pasar el Jordán para tomar posesión de ella. Este versículo expande aún más la importancia de la palabra de nuestro Dios. Especifica varones, mujeres, niños y las visitas, los extranjeros que estén con ustedes. Y aún dice, y los que no hayan subido, en pocas palabras, y los que vengan en un futuro, también tienen que aprender esa palabra. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios, porque es la única que puede salvar nuestras vidas. Hemos visto en el transcurso de la historia, tanto bíblica como secular, que cuando el pueblo se aleja de las leyes, de los estatutos de Jehová Dios, de su palabra, empieza a declinar. Lo hemos notado de una manera tan tremenda. El pueblo de Israel, cada vez que se alejaba, siempre caía. Cada vez que se olvidaba de la palabra de Dios, siempre caía. Así que necesitamos hacer un énfasis en nuestra vida, que es importante la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. En el segundo libro de Reyes, en su capítulo 22, simplemente es para referencia, porque no lo vamos a leer, nos habla de un rey llamado Josías. Este varón llegó en un momento difícil para el pueblo de Israel, pero cuando él pudo llegar la palabra de Jehová cerca de él, dice que él se compungió, él se entristeció, de tal manera que él se daba cuenta que cuando el pueblo se aleja, tiene que haber un castigo. Ese hombre se humilla y manda a que se averigüe, se investigue, y entonces van con la profetisa Hulda y le da una profecía. Pero lo importante de esto es cómo este varón pudo entender que si nos alejamos de la palabra de Dios, estamos a punto de fracasar. Por eso es importante que nosotros, como cristianos, estemos lo más cerca de la palabra de nuestro Dios. Vivamos la palabra de Dios, que sea nuestro respirar. Mire, usted se ha dado cuenta que cierto que hay iglesias que aún mantienen la sana doctrina, pero seamos realistas, hay aquellas iglesias que ya no se preocupan de la palabra de nuestro Dios. Usted quizá la ha escuchado, y no estamos para criticar a ningún predicador, pero podemos poner algunos ejemplos de personas que usted prende el televisor, o prende la radio, o recibe un CD, y puede escuchar todo una cátedra de cualquier cosa, pero jamás se habla de la palabra de nuestro Dios. Jamás se enfatiza la palabra de nuestro Dios. Jamás se habla de pecado, jamás se habla de santidad, jamás se habla de servir a nuestro Dios. ¡Aleluya! Se habla de cómo triunfar, de cómo salir adelante, de cómo muchas cosas que quizás sean buenas, pero cuando nos declinamos hacia esas cosas y olvidamos la palabra de Dios, por más psicología que tengamos,
por más maestrías que tengamos, iremos al fracaso. Ahora, he oído personas que cuando se les habla de la escuela dominical, incluso pastores, no creen en la escuela dominical. Y quizás usted ha escuchado que dicen, por honesto, dicen, yo no creo en la escuela dominical porque nunca aparece en la Biblia. Y he escuchado personas así. Por eso nosotros no tenemos escuela dominical, porque no aparece en la Biblia. Hermano, ¿cuántas cosas no aparecen en la Biblia? Sencillamente nosotros creemos en un Dios trino y no aparece en la Biblia. Nosotros creemos en muchas cosas, pero no aparecen en la Biblia, pero no por eso no entendemos que las debemos de hacer. Nosotros nos reunimos el día domingo, hay algunos que se reúnen otro día. Quizá no pueda aparecer específicamente el día que nos reunimos nosotros, pero nosotros entendemos que podemos servir a Dios en este día. Así que hemos visto que ha habido una lucha en contra de servir a nuestro Dios. Personas que no creen que es importante tener escuela dominical. Pero mire, hermano, a través de la historia nos damos cuenta que la escuela dominical ha hecho crecer las iglesias. Amén, gloria a Dios. En el año 1781, en Inglaterra se levantó el primer movimiento para empezar a educar a las personas. Quizás usted haya oído esta historia y solo la voy a parafrasear. Había un varón que al salir a las calles se daba cuenta el estado deplorable de los ciudadanos, de los niños. Y él quería hacer algo, pero no sabía qué hacer. Así que desde luego tuvo que ir a la presencia de Dios, y Dios le pone un sueño que quizá para las personas de aquel tiempo era una locura, como todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios te pone un sueño, cuando Dios te pone algo que hacer, para la gente común que no tiene una comunión con el Señor no lo puede entender. Pero este varón empieza a dar clases, empezó a alfabetizar a las personas, y después de esto empezó a crecer. Y así comienza en Inglaterra lo que es la escuela dominical. Al paso de los años viene a Norteamérica, y de la misma manera. Hermano, es importante que nosotros como cristianos valoremos la palabra de nuestro Dios, y les animamos a que sean personas que asistan a la escuela dominical. Gloria a Dios. La mayoría de las personas en las iglesias les encanta venir a adorar a Dios, les encanta cantar, les encanta pasar a dar un testimonio, a cantar un canto especial, pero cuando les habla a usted de venir un poco más temprano para ir a la escuela dominical, parece que los está ofendiendo. Y no entienden que la escuela dominical es un medio para que ellos puedan crecer. Me extraña que hay personas que quieren ser pastores, que quieren ser predicadores, que quieren ser evangelistas y nunca llegan a la escuela dominical. Esos sueños no se van a cumplir porque Dios está a través de la escuela dominical, a través de la enseñanza, está capacitando a las personas para que ellos logren esas metas. Dios pone en nosotros, es bueno que desear el obispado, pero debemos entender que trae una gran responsabilidad, y si no nos preparamos no podemos salir adelante. Así que vemos que a través de la historia la escuela dominical ha hecho grandes cosas, y nosotros debemos de seguir implementándola. Quizás usted se encuentre algún día una persona que le diga así, que no cree en la escuela dominical. Pero mire, si nosotros vamos al ministerio de Jesús, podemos darnos cuenta que el ministerio de Jesús básicamente era un ministerio de enseñanza. Amén, amén. A veces no nos ponemos a meditar los versículos, pero yo quiero que en esta hora meditemos algunos versículos que nos habla acerca de Jesús. Jesús era maestro por excelencia. Lo conocemos como predicador, pero era maestro. Si usted oye algunas porciones bíblicas, le decían rabí, le decían maestro, le decían maestro. ¿Por qué era maestro? Porque le enseñaba. Sí, predicaba, pero él, básicamente, su ministerio era un ministerio de enseñanza. Así que ahora, en estos tiempos que nadie quiere aprender de la palabra, porque solo quieren oír un mensaje, quieren oír un mensaje de parte de Dios, Dios sigue dando mensajes, Dios sigue ministrando nuestras vidas, pero nosotros como personas, como cristianos que hemos aceptado a Jesús, necesitamos desarrollarnos en el estudio de la Biblia. Es importante que lo hagamos. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia, al libro de Mateo, en su capítulo 28, y vamos a leer un versículo que todos lo conocemos, porque es nombrado como la Gran Comisión. Pero voy a enfatizar el versículo 20, que voy a leer el 19. Dice el 19 así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pongan mucha atención en lo que sigue: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué dice? Enseñar. Enseñar. Es un magisterio. El Señor quiere que nosotros enseñemos y aprendamos. Es importante. No los teólogos, las personas que analizan, que tienen la oportunidad de analizar versículo por versículo, han llegado a la conclusión de que Jesús, el 95, ponga mucha atención, el 95% de su ministerio era de enseñanza y el 5% era de predicación. Gloria a Dios. Repito, el 95% del ministerio de Jesús era de enseñanza y el 5% era de predicación. Ahora, vemos cómo el ser humano ha cambiado el orden. Y ahorita vamos a ver el orden de cómo ministraba el Señor. Ahora se le pone más énfasis a milagros, a predicaciones y, si nos queda un poco de tiempo, a la enseñanza. Es el orden que el ser humano ahora ha adaptado. Un orden que en realidad no es del Señor. Todas las personas, nada más anuncie usted: hermano, culto de sanidad. Se llena la iglesia. Hermano, un estudio bíblico. Nadie dice amén. Aleluya. Porque todos pensamos es todo lo contrario. Recuérdese, el principal objetivo del Señor es capacitar a sus siervos, porque Él quiere que hagamos un trabajo. Vaya conmigo a Mateo en su capítulo 4, versículo 23. Dice este versículo lo siguiente: y recorría Jesús toda Galilea, con atención aquí, enseñando en las sinagogas de ellos, después, y predicando el evangelio del reino, después, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Podemos ver el orden? Dice, enseñando, predicando y sanando. Ahora, si quizás usted tiene un poco de duda, voy a darle 2 versículos más. En el mismo libro de Mateo, en su capítulo 13, vaya al versículo 54. El versículo 54 nos da el mismo orden. Dice lo siguiente: y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Vemos la enseñanza primero, los milagros al final. Marcos capítulo 1 versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina. Doctrina es enseñanza, pero añade después: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted podría decir: oh, pero era Jesús, tenía que preparar a sus 12 discípulos. Pero vamos a ver que en la iglesia primitiva siguió esa misma pauta, siguió ese mismo modelo. Ahora vamos a Hechos en su capítulo 2, versículo 41. Esa parte después de que Pedro da ese primer mensaje donde se salvan 3,000 personas, y es el instante donde comienza la iglesia. Pero mire cómo comienza la iglesia. Versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? Aprender de los apóstoles. Que la doctrina fuera lo más importante para ellos. Aunque iba a haber oposición, siempre ha habido oposición, hermano. Al diablo no le gusta que la gente aprenda. Usted sabe que, hablando de los gobiernos, entre más ignorante sea la persona al que gobierna, le conviene más. Por eso algunos países del tercer mundo no tratan de enseñarles, porque a una persona que usted le enseñe, esa persona no va a creerle nada más porque sí. Esa persona le va a cuestionar, le va a decir: ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Pero al diablo, feliz si no aprendemos. Aleluya. Feliz. Por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús.
Hechos, en su capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesús. No te de vuelta, enseñar y predicar. Entonces vemos que es importante el aprender, es importante el enseñar. Mano, yo sé que ser maestro de escuela dominical no es fácil. En algún tiempo Dios me da la oportunidad de enseñar y ahorita en este tiempo aún sigo enseñando a los jóvenes y yo sé que es difícil. A veces no vienen con ese ánimo como en otras ocasiones vienen. A veces usted se desespera porque no hacen sus tareas o no hacen esto o no hacen otro. Pero si nosotros desistimos de enseñar, ¿qué podemos esperar? Si nosotros nos rendimos porque no sucede lo que nosotros queremos, ¿qué vamos a esperar del futuro? Quiero que usted note que si nosotros dejamos que, si no quieren los niños y nosotros les decimos, pues que no aprendan, ¿qué podemos esperar de nuestros nietos cuando ellos vengan? Aleluya. Lo he dicho y lo repito y no me canso de repetirlo. Cuando ya esté anciano y no pueda yo predicar o me tiembla la voz, alguien de los que está sentado en la congregación de los niños va a predicar. Pero si no les enseñamos nada, ¿qué me van a dar de comer después? Así que es importante que aunque nos cueste, porque el servir a Dios no es fácil, hay que ver un esfuerzo. Y hay momentos de desesperación, hay momentos que por eso se nos acaban los cabellos, porque hay que arrancárselos de desesperación. Pero hay que seguir adelante, hay que enseñar. ¿Por qué? Al ser humano no le gusta. Hermano, los jóvenes van a la escuela en este país, porque si no viene la policía y se los llevan. Pero quiero decirles que si no viene esa ley aquí en Estados Unidos, muchos de nuestros niños, que de por sí son orejones, aún no se llevan. Y usted está de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros mandamos a nuestros hijos diciéndoles, si no vas a la escuela, hijo mío, va a venir la policía por mí y me vas a meter en problemas. Y nomás por eso van a la escuela. Pero si no fuese así, no fueran. Ahora, si tenemos el compromiso con esta nación, ¿por qué no tener compromiso con el Señor? Amén. Tenemos que llevarlos a la escuela dominical, agárrenlos de las orejas y tráiganlos. Va a aprender porque aprende. Recuerdo que mi abuelita nos llevaba y a mí me amenazaba: si no vas a la escuela dominical o a la iglesia, no comes. A veces me hacían fuerte, pero estas son peligrosas y me llevaban a la iglesia. Quizá no entendía y yo decía, mi abuela exagera. Pero hoy me doy cuenta que no, hacía su trabajo, lo hacía muy bien. Por eso estamos aquí, amén. Denle un fuerte gloria de Dios al Señor. Un aplauso. Mire, vaya conmigo al libro de Efesios en su capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y aquí vemos cómo el Señor deja a su iglesia personas que le iban a capacitar, personas de las cuales íbamos a aprender. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándonos en amor. Del versículo 11 en adelante enfatiza que el Señor dejó personas para que nos enseñen, para que usted y yo podamos crecer, hermano, para que usted y yo nos podamos desarrollar.
que podamos ser de utilidad en el reino de los cielos. Si no aprendemos, ¿qué vamos a dar? Usted no puede dar algo que no tenga. Así usted tiene que nutrirse para que usted comparta algo. Si usted y yo estamos interesados en aprender, Dios va a iluminarnos el camino para que nosotros aprendamos y después podamos bendecir a las personas. ¿Hemos sido bendecidos en el pasado por alguien? Amén. Una persona que se esforzó, ahora le corresponde a usted esforzarse y bendecir a otra persona. Gloria a Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 14. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Añade: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted no puede hacer ninguna buena obra si usted no es instruido por la palabra. No importa que quiera hacer algo, si usted no se dedica a pasar un tiempo estudiando la palabra, no brinque, ni dance, ni baile, porque no va a hacer nada. La palabra es el fundamento para nosotros. No podemos hacer nada. Ahora, la escuela dominical es muy importante y quiero yo darle algunas cifras que quizás usted las conozca, pero para aquella persona que aún mantiene un espacio de duda, que dice: no, yo no voy a la escuela dominical porque es muy temprano, o yo no voy a la escuela dominical porque no enseñan bien, porque hay cada persona que nos surge en la iglesia, y estoy seguro que en todas las iglesias hay uno como este. Y si estás oyendo por ahí entre nosotros, lo siento, pero esta es la palabra. Así es la realidad. Personas que creen que lo saben todo. Una de las cosas más terribles de nosotros en la humanidad es pensar que lo conocemos todo, porque entonces empezamos a declinar. Cuando nosotros comenzamos a pensar que ya lo sabemos, es cuando empezamos a tener esa enfermedad de Alzheimer. Se nos empieza a olvidar lo más importante. Mire, estadísticamente, el 75% de las personas que vienen a la iglesia o de los nuevos miembros aparecen en la escuela dominical. El 85% de los obreros que trabajan salen de la escuela dominical. El 95% de los ministros salen de la escuela dominical. Ahora, la escuela dominical no es un instante para aburrirte y solo leer. La escuela dominical trae un momento de evangelismo, porque estoy seguro que cuando se les habla de evangelismo. Trae un momento de doctrina y trae un momento de preparación. Repito, si hay alguien entre nosotros que quiere servir al Señor, que quiere ser un predicador, que quiere ser un evangelista, que quiere ser muchas cosas, pero no está viniendo a la escuela dominical, hermano mío, está haciendo por un mal camino. No vas a lograr hacer nada. Aleluya. Porque el 95% de los ministros salen de la escuela dominical. Si quieres ser un ministro, si quieres ser un servidor del Señor, más vale que te levantes un poco más temprano y vengas a la escuela dominical. Más vale que hagas un poco de espacio y vengas a la escuela dominical. Si es que realmente quieres servir al Señor. Porque de otra manera, en realidad, no vas a avanzar. Puedes seguir viniendo a la iglesia, pero no vas a desarrollarte como realmente el Señor quiere que te desarrolles. Vamos a concluir con este versículo que es muy conocido. Oseas capítulo 4, versículo 6. Yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero es bueno enfatizar esto. Porque a veces nos pasamos la vida quejándonos. Que me pasa esto otro, fracaso en esto, y se nos olvida que es por algo tan sencillo. Hemos olvidado lo más importante. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una frase tan sencilla. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quiénes? De tus hijos. Hermano, nos podemos pasar todo el tiempo trabajando, creando algún bien para nuestros hijos. Pero si nosotros no buscamos de Dios, no aprendemos su palabra, todo lo que nosotros hagamos en un instante se va a desmoronar, se va a ir. Porque lo sólido es la palabra de nuestro Dios. Leímos al principio, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si usted fundamenta a su familia sobre la palabra, nunca pasará. Si usted fundamenta a su familia sobre su trabajo, sobre su riqueza, sobre sus ideas, déjeme decirle que cuando menos se dé cuenta, no habrá piso, no habrá fundamento y su familia se derrumbará. Así que le invito, hermano, a que valoremos la palabra de nuestro Dios. Muchas personas en el pasado han sacrificado su vida para que usted y yo poseamos una Biblia. Valoremos la palabra, leámosla, no la tengamos como un adorno. Hay muchas personas que tienen la Biblia como un adorno en su casa. No se trata de un adorno, es la palabra de Dios. Tiene que tomar vida, tiene que hacerse rema en nosotros. Y eso solamente va a suceder cuando usted se decida a aprender de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y le voy a invitar, si me hace usted el favor, que tomemos un tiempo para agradecer a Dios por su palabra. No tenemos tiempo para mencionar a todas las personas que han muerto en el pasado, pero usted puede buscar un poco de historia y podrá notar que muchas personas fueron mártires